Bueno, hoy visita a la isla de Fuerteventura, lo decíamos en sumario, el senador por Canarias, Fernando Clavijo, está hoy con nosotros. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Está muy bien arropado, como siempre que llega a la isla de Fuerteventura, acompañado de Lola García, bienvenida. Buenos días, Nuria. Y también de David de Vera, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, una visita a la isla de Fuerteventura que se produce en un contexto complicado, en un día como hoy, en una semana como la que estamos viviendo, con una serie de querellas, con unas peticiones que ustedes están solicitando políticas. Hablaremos de eso, si tienen algún posicionamiento a nivel regional, pero una visita que sobre todo tiene un calado con respecto al sector empresarial turístico. Bueno, más calado, ¿no? Ahí tenemos una reunión con el sector primario, tenemos una reunión con las asociaciones de madres y padres de Fuerteventura por el desastroso final de curso y sobre todo por las incertidumbres del comienzo del nuevo. Tenemos también una visita a la Misión Cristiana Moderna con los problemas de inmigración, porque, bueno, hemos podido debatir en los últimos meses, ¿no? La pérdida de fuelle, la pérdida de capacidad de la isla de Fuerteventura y cómo el horizonte se plantea complicado y duro en lo económico, y de la mano de lo económico viene lo social, y cómo pues estamos encontrándonos una ausencia total de respuesta, cuando además como organización política estamos tendiendo la mano como oposición, que bueno, al final se han unido todos para quitarnos de todos lados. Pero eso no significa que no tengamos un compromiso con nuestra gente y que queramos que las cosas vayan mal para que nos echen de menos. Todo lo contrario, no estamos tendiendo la mano porque entendemos que ahora es el momento de no fallarle ni a Fuerteventura ni a Canarias. Con respecto a esa recuperación económica, ¿qué ocurrirá o cuál es la sensibilidad que usted detecta en Madrid con respecto a más allá del 30 de septiembre y la prórroga de los ERTEs? Bueno, pues nula. Hemos visto ahora el ejemplo claro como la Unión Europea sí ha tenido en cuenta sus regiones ultraperiféricas, y a pesar de que lo hemos pedido, lo ha pedido Anagramas, lo he pedido yo, estamos continuamente, he pedido la comparecencia del ministro Marlaska para los temas de inmigración, porque además no son nuevos, vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo lo que estamos obteniendo es el silencio, ¿no? Un plan de recuperación económica que no contempla medidas específicas para Canarias, y que se prueba además con el voto favorable de Pedro Quevedo, pues no lo entendemos, ¿no? Cuando, si hubiésemos estado unidos, porque se ha aprobado por un voto precisamente, podríamos haber sacado cosas importantes para Canarias. Pero un plan turístico que tampoco tiene una sola medida para Canarias. Llevamos reivindicando la prolongación de los ERTEs turísticos hasta finales de año, y sin embargo tampoco de momento, vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, nos estamos encontrando que lo que España le pide a Europa, que es, como está más afectada por la crisis, que se le den más recursos, luego España no lo aplica a Canarias, ¿no? Y esto tristemente con la complicidad del presidente del Cabildo, de los 6 municipios, del gobierno de Canarias y de senadoras o diputados por esta isla de Fuerteventura que no están y se les esperan. Bueno, tanto a través de la prensa como de sus propios compañeros que lo están viviendo también, igual que el resto de los majoreros, las majoreras, se está viviendo una situación migratoria. Ayer decía Anselmo Pastrana, lo decía en Fuerteventura, que ya se sabía que a partir del próximo trimestre, el último del año, iba a llegar otra oleada de pateras. Mientras tanto, Fuerteventura le daba un ultimátum de alguna forma a los ministerios. Fijaba el 26 de junio como fecha máxima para poder reabrir ese centro, no de internamiento, sino un centro de alojamiento, en este caso para esos migrantes. ¿Por qué a Madrid le cuesta tanto trabajo tomar una decisión ante un tema tan sensible como el de Fuerteventura? Porque no nos tienen en cuenta. Entonces solo cuando necesitan nuestros votos es cuando Canarias y Fuerteventura cuentan. A mí me asombra que el delegado del gobierno y el presidente del Cabildo digan: es que va a haber una avalancha, ¿vale? Y tienes que gobernar tú, ¿no? ¿Qué medidas propones? O sea, que me describan lo que va a ocurrir, es decir, va a haber una crisis y va a haber mucho paro, va a haber problemas por... fantástico, pero mira, campeón, es que te toca gobernar a ti. Es decir, lo lógico y lo razonable es que si el delegado de gobierno tiene esa información, que seguro que la tiene porque la tenemos otros y no somos delegados de gobierno, lo que tiene es que estar diciendo que va a visitar el ministro Fuerteventura y Canarias, que va a poner los recursos necesarios con el CIBE y con las embarcaciones que sean necesarias para poder vigilar y proteger nuestras costas, y que además va a haber un protocolo de seguridad que va a permitir también una derivación de esos inmigrantes cuanto antes, porque la realidad es que en poblaciones como la nuestra esto genera un impacto importante. Pero describir la realidad, yo creo que esa etapa ya pasó. A lo mejor no se han dado cuenta de que están gobernando.
Lola, David. Bueno, pues nosotros nos pusimos en contacto, Nuria, estamos hablando ahora que estamos en julio, pero desde enero, yo recuerdo perfectamente el primer día después de incorporarme de las vacaciones de Navidades, 13 de enero, a las 2 del mediodía, llamé al presidente para trabajar conjuntamente un tema tan serio como era la inmigración. Él decía que estaban en ello, que ya estaban en ello, que el consejero de Políticas Sociales se iba a reunir con el ministro. En febrero vino la secretaria de Estado, también decía que estaban en ello, visitaron la Iglesia Cristiana Moderna, se sacaron fotografías, titulares y que iban a solucionar todo. Estamos en el mes de julio con el problema que tenemos. Y le dijimos, vamos a trabajar conjuntamente. En la anterior crisis, en el 2002, se aprobó o se firmó un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Eso no lo hemos visto que se haya hecho ahora. Ahora de esto no hay que sacar rédito político, hay que trabajar unidos por el bien de Fuerteventura y eso no lo estamos viendo. Vemos cómo vienen consejeros, el de Sanidad, el de Hacienda, y no cuentan ni siquiera con la oposición porque eso nos lo dejaron clarito en la Junta de Portavoces. Ustedes no están convocados. Así no se puede trabajar, Nuria. Tenemos que luchar por la isla de Fuerteventura porque vemos que ni el Gobierno de Canarias, ni el Cabildo, ni el Gobierno de Canarias, ni el Estado, ni la senadora, ni el diputado nacional que tenemos, de todos del Partido Socialista, no alzan la voz ni luchan por los derechos de Fuerteventura ante un problema tan serio que es la inmigración ilegal y la COVID-19. No nos olvidemos, es que son dos serios problemas que se unen ahora. Cuando hablamos de xenofobia, no, hablemos de miedo de la ciudadanía ante una enfermedad que no han puesto medios. Es que tenemos que quitar que no aparezca en las estadísticas, pero con eso solucionamos el problema. Siguen estando las personas aquí. Seguimos teniendo los medios necesarios sanitarios para atender a todas esas personas. Esas son las cosas que tenemos que exigir. No tener una imagen buena, no, porque la realidad es la que estamos viviendo aquí día a día. La llegada de pateras, de personas, de mujeres, de niños, de hombres, a los que hay que atender aquí en Fuerteventura. Esa es la realidad y queremos que busquen, como bien dice Fernando, ellos son los que están gobernando, que busquen soluciones. Sobre todo cuando hemos visto que el sector turístico está muy preocupado por esas estadísticas que se están difundiendo a nivel nacional. Yo creo que también por parte de otros destinos competidores, también Baleares puede estar haciendo, viendo que les han obligado al uso de la mascarilla, pues entonces a lo mejor yo insisto en las cifras de COVID que tú tienes. Claro, ¿no? y lo que la solución no es ocultar los datos, sino poner las medidas necesarias para hacer frente al problema de inmigración con la enfermedad COVID. Y cuando, así lo decía Lola, como portavoz del Cabildo, las diferentes mociones que hemos presentado al Cabildo, es para que el Estado asuma sus competencias. No nos vale esas ruedas de prensa que se hacen en el Cabildo, donde realmente quien parece que es el delegado insular es el propio presidente del Cabildo, donde da instrucciones que en 15 días se abría el CIE del Matorral, cosa que no es así. Cuando de alguna manera se escenifica un malestar con el Estado, pero no se toman medidas concretas para exigir y obligar al Estado a asumir sus propias competencias. Tenemos instalaciones del propio Cabildo donde a día de hoy se albergan inmigrantes porque el Estado no tiene capacidad ni tiene intención de poner medidas de actuación en la isla de Fuerteventura. Bueno, a mí me parece importante que ayer el propio delegado de gobierno por lo menos asuma que tenemos un problema migratorio, cosa que hasta ahora parece que ha costado un poquito más, y que advierta que de lo que va a pasar a partir del próximo trimestre. Lo que está claro es que esto está generando una incertidumbre, aparte de un miedo, en la población de Fuerteventura. Estamos viendo brotes racistas a través de las redes sociales que no son habituales, que no son representativos de la población, de lo que ha hecho Fuerteventura históricamente con este asunto. Quiero volver otra vez a la recuperación económica, Fernando. Ustedes fueron bastante contundentes en el Senado en cuanto a esa solicitud de que la ministra entendiera nuestras particularidades y lo extendiera hasta el día 30 de septiembre. ¿Qué puede pasar en Canarias? ¿A qué escenario nos podemos enfrentar en caso de que no se tenga esa misma sintonía? Pues que se destruirán 65.000 puestos de trabajo. Entonces la diferencia entre prolongar los ERTE hasta el 31 de diciembre o no, con la incertidumbre de si va a haber un rebrote o no, porque claro, es que al final los escenarios cambian. Tú tienes que hacer, o al menos nosotros como organización política siempre hemos trabajado con un escenario A, que es el favorable, un escenario B, que es el moderado, y un escenario C, que es el severo. Y tú tienes no solo que decir y tomar conocimiento de los problemas, que me parece fantástico, pero cuando gobiernas no solo tienes que tener conocimiento de esos problemas antes que nadie, sino que tienes que tener las distintas medidas que te van a permitir paliar esos problemas.
Yo se lo dije, la diferencia, esto no es un capricho. O sea, Baleares, por ejemplo, le viene bien el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque acaba la temporada de verano, tienen los fijos discontinuos, se van al paro y hasta el verano que viene no vuelven. Pero es que a nosotros nos empieza la temporada alta. Y si tenemos todavía en torno a 160.000 trabajadores en ERTE en este momento en Canarias, si tú el 30 de septiembre caen y como estamos viendo, las reservas no llegan, no está llegando la conectividad con los vuelos, las líneas de bajo coste pues están teniendo dificultades económicas serias, muchos estados se están planteando incluso inyectarles recursos económicos para salvarlas, nos podemos encontrar que hay 65.000 personas, muchos de ellos 40 y tantos, 50 y tantos años, porque son los primeros que van a quedarse en el paro, sin posibilidades de poder reinsertarse laboralmente, sin tener completado su cotización, los años de cotización, los estás condenando a pensiones no contributivas en el futuro, que ya sabemos lo que es eso. Es que todo eso es lo que nosotros vemos, lo que cuando llama Lola Blas, al presidente del Cabildo y le dice, oye, es que la situación es muy complicada, vamos a remar todos en la misma dirección. Esa mano tendida de la oposición que nosotros nunca tuvimos en la anterior crisis, pues te la rechazan, digamos, con desprecio, ¿no? Y desplante, pues no lo podemos entender, porque de verdad que no lo entendemos, porque desgraciadamente, aunque a lo mejor otros le digan otros cuentitos de rosas a la población, la situación aquí en noviembre va a ser muy complicada, pero muy complicada. Y en una isla como esta que vive básica y exclusivamente del turismo, peor. Y eso hay que decirlo y hay que afrontarlo. Y no son momentos, como decía Lola o David, de tirarnos los trastos a la cabeza, de pelearnos. Nosotros no somos un partido de cuanto peor, mejor para nosotros, ¿no? Todo lo contrario, nos duele esto, nos preocupa esto. Damos nuestros votos sin pedir nada a cambio en las instituciones, simple y llanamente porque ahora lo que le tenemos que decir a la gente es que hay gente que se preocupa por lo que les va a ocurrir. ¿Cuál es su plan? Su plan alternativo a lo que se está haciendo por parte de quien está tomando hasta ahora las decisiones. Y me refiero a su plan en la cuestión económica. ¿Qué haría Coalición Canaria a partir del día 30 de septiembre si la ministra no autoriza la prórroga de estos ERTEs? Yo no diría a partir del día 30. Coalición Canaria lo hemos dicho desde el 19 de marzo. ¿Vale? O sea que, ¿cuál es nuestro plan? No, el 30 no es ya, o sea, ya se produce la herida, por llamarlo de alguna manera, y entonces ahora, claro, no, hay que prevenir. Nosotros le dijimos que teníamos que articular 4 ejes, y se lo dijimos al presidente del gobierno de Canarias. Le dijimos, primero, captar fondos de la Unión Europea. Ha sido Francia y Portugal, son 9 regiones ultraperiféricas las que hay en Europa. 6 de Francia, 2 de Portugal y 1 española. Han sido gracias a Francia y Portugal, que tiene un ministro de ultramar, que se han sacado fondos específicos para la RUP, no el gobierno de España, que ha estado ausente. Fondos del gobierno de España. Nosotros le hemos dicho, el gobierno de Canarias ha dado por bueno los 400 y pico millones que van a venir de los 16.000. Nosotros ciframos la cantidad en 870 millones. Y no la fijamos gratuitamente, la fijamos en el impacto en el desempleo y en el Producto Interior Bruto y lo que iba a caer en Canarias. Lo hicimos con un modelo económico, le hicimos un reparto. Luego fondos de Europa, fondos de la Unión Europea, simplificación administrativa. Simplificación administrativa, tenemos que agilizar la contratación pública, tenemos que permitir que el que tenga un negocio, tenga dinero para invertir, que lo haga. Y tenemos que permitir, y el sector, y además David lo sabe, que estuvo en el gobierno y fue compañero, o sea, la cantidad de dificultades para legalizar las producciones agrícolas y ganaderas. Y la última de las medidas es facilitar la RIC, la Reserva de Inversiones para Canarias, para que se genere empleo. Porque el grave problema que vamos a tener va a ser otra vez el de desempleo. Y además, esto es matemático. Desempleo es igual a pobreza, marginalidad y todo lo que conlleva. Bueno, hemos visto datos, ¿no?, de los sueldos en Canarias los más bajos. Claro, o sea, al final, cuando las familias tienen menos renta, pues al final tienen más familias en riesgo de exclusión social. Y esos 4 ejes se los pusimos en un plan con 137 medidas al presidente del gobierno de Canarias la primera semana de abril. Y lo hicimos todos los compañeros. Participó Lola, participó David, participó Mario. O sea, lo hicimos. Ahora, ¿qué se ha hecho en Europa, en el flanco europeo? Nada. ¿Qué se ha dado de los 16.000 millones? Decirle sí, Juan, a Pedro Sánchez, y si estamos contentos, viene 470. No, tiene que venir 870 millones. ¿Se ha hecho algún gesto o movimiento en simplificación administrativa? 0. Están esperando, ¿sabes cuánto a RIC hay ahora mismo? Aproximadamente 2.000 millones de euros.
en la reserva de inversiones que están pendientes de ser invertidos. Ese dinero no puede estar en los bancos, tiene que estar circulando, porque la caída del Producto Interior Bruto, que es de Canarias de 46.000 millones de euros, va a ser de 11.000 millones de euros. Y eso no se compensa con 370 millones de euros, ni se compensa dejando usar el superávit. Eso tiene que haber un plan específico de medida. Y a partir de ahí, políticas de empleo. ¿Quiénes son los peores o los más perjudicados? Pues los de más de 45 años, y tienes que tener planes específicos para ellos. Y los jóvenes, que van a haber truncado, que hay una serie de jóvenes, o una generación de jóvenes preparados, que han estudiado y que han vivido la crisis del 2008, que van a vivir ahora esta crisis y que además ven cómo su futuro queda cercenado. Estamos muy pendientes, por cierto, hablando de jóvenes, Fernando, sobre esa rueda de prensa en la que hoy la consejera de Educación, por fin, dirían algunos, se presenta ese protocolo definitivo para ver cómo va a ser la vuelta a las aulas. Ayer se anunciaban, Lola, este tema que sé que lo manejas perfectamente, 3.300 docentes que se van a incorporar al curso nuevo. ¿Cuándo van a salir esas listas? Bueno, Nuria, a día de hoy, y seguirán, yo creo que tendrán que seguir hasta final de curso, están todos los equipos directivos de los centros educativos trabajando porque no se ha hecho la planificación que normalmente se hace, para que lo tengamos en claro, desde mayo. Mayo, principio de junio, ya tienes esa planificación que a día de hoy no se ha podido hacer. Ayer fue cuando tomaron la decisión, por fin, de poner más profesorado. Falta que diga exactamente cuál va a ser la ratio, el número de alumnos por aula para nosotros aclararnos, porque después, dependiendo de eso, cada centro tiene sus infraestructuras y tendrás que preparar esas infraestructuras educativas para adaptarlas. Nosotros estábamos diciendo, tendrás que coger el salón de actos, incluso algunos centros que el aula de idioma, la de informática, porque tendremos que priorizar dar clase. Eso es lo que teníamos que haber hecho desde el mes de junio, que perdimos un tiempo de oro para la formación del profesorado y para planificar el curso con todos esos grupos, con el profesorado exactamente que va a venir. Ellos han estado desde marzo, yo me pregunto, desde marzo, que el alumnado ha estado en sus casas y que quien ha estado trabajando son los docentes y equipos directivos, y sí, la Consejería de Educación, pero hemos visto lo que ha pasado. Llevamos 3 consejeros y consejeras de educación. Tú dices, ¿qué han planificado? Es que han planificado desde el 13 de marzo que nos mandaron a su casa, si sabían que iban a pasar todo esto, y tenemos, toda la comunidad educativa tiene esa incertidumbre, no podemos seguir así. Tenemos 2 centros prácticamente terminados, pendientes de una modificación, y eso es lo que no puede ser. Las infraestructuras educativas son tan necesarias para el próximo curso que no sabemos lo que va a hacer la Consejería de Educación. Bueno, la Consejería de Educación, que en Fuerteventura siempre lo hablamos, tiene un doble tirabuzón, un doble desafío, que son las infraestructuras que ya veremos qué ocurre, porque los centros estaban ya, como ustedes dos conocen, tanto David como Lola, muy saturados en esos ratios. Sé que tienen una reunión y que empieza esa guía. ¿Tenemos la respuesta o no tenemos respuesta? Tenemos respuesta por parte del Ministerio de aquello que se ha pedido al Ministerio de Interior. Una pregunta que el senador por Canarias hacía con respecto al tema en el que ahora mismo pues Fuerteventura está inmersa en una verdadera problemática. Y bueno, la respuesta es, en relación a la pregunta formulada, se informa que no se tiene constancia de la existencia de acuerdos o convenios en colaboración que se hayan cerrado con el Ministerio del Interior en la Comunidad Autónoma de Canarias durante los años 2019 y 2020 para la atención de inmigrantes, firmado el día 3 de junio del año 2020. Esa pregunta, que fue porque Lola me dijo que hiciese la pregunta, pedí la comparecencia del ministro Marlaska, que todavía no ha tenido a bien hacerla, y como no comparecía, los compañeros de Fuerteventura dijeron, presenta una pregunta por escrito. Y me acaba de llegar ahora mismo, por eso te la he dejado, Nuria, la respuesta. Todo lo que han estado vendiendo es humo, porque tenemos la respuesta oficial del Gobierno de España. Es de vergüenza lo que han hecho, y además quiero aprovechar y felicitar a los compañeros de Fuerteventura porque teniendo un diputado y teniendo un senador, a nadie se le ha ocurrido preguntar. Ellos, según dicen, hablan en los pasillos. Pues lo que dicen que le dicen en los pasillos es mentira absoluta por la respuesta oficial que hace. No hay ningún convenio de colaboración entre ministerios y Fuerteventura para el tema de la atención a inmigrantes. Bueno, quería preguntarles sobre el tema de esta semana, el tema que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Hoy el portavoz
de Coalición Canaria en el Ayuntamiento ha sido bastante contundente, ha pedido explicaciones al alcalde y también al concejal. Por parte del Partido Popular se está pidiendo que se derive automáticamente ese protocolo de acoso. ¿Qué va a hacer Coalición Canaria a nivel regional o cómo recibe este impacto del que fuera durante muchos años hijo de un presidente emblemático, una figura principal en la trayectoria, en el desarrollo de Coalición Canaria Asamblea Majorera en Fuerteventura y que hasta esta legislatura ha formado parte de las listas de Coalición Canaria? Hablamos de José Juan Herrera. Bueno, yo creo que viniendo para acá en el avión nos hemos despertado con los mensajes transcritos. Como siempre, la presunción de inocencia es fundamental, pero la realidad es que nos ha dejado a todos muy impactados, ¿no? No hemos hablado de ese asunto en la organización política, estoy convencido de que se hablará y que obviamente tendremos posición, pero más allá de la posición de los compañeros y de la organización política de Fuerteventura, de alguien que ya no pertenece a nuestra organización política, nos parece, pues, teniendo en cuenta que forma parte del equipo de gobierno, pues nos parece muy sorprendente el silencio del alcalde, ¿no? Y de un partido socialista y de un partido como Podemos, ¿no? Que siempre parece que son los adalid de la defensa de las mujeres y de la igualdad y que ahora mismo tienen un sospechoso silencio, ¿no? Nosotros no somos como ellos, estamos a la cara, lo estoy explicando aquí y tomaremos, obviamente, nos posicionaremos como organización política frente a este asunto, pero algunos que mantienen, en este caso, el sillón de la alcaldía o forman parte de un equipo de gobierno con ese voto deberían dar explicaciones a la ciudadanía. Lola. Bueno, los compañeros de Puerto ya se habían reunido y que son los que tienen toda la información. A mí lo que me extraña, Nuria, es que desde el primer momento no se activara el protocolo de acoso en todas las administraciones, es decir, por ley, desde el momento que se da un tema de esto, activar el protocolo de acoso. Me extraña que efectivamente, como dicen, quien abandera el tema del feminismo, el tema de la defensa de la mujer, dude o se cuestione. Usted haga o intervenga como tenga que intervenir, haga las acciones y además todo está estipulado, todo está reglado perfectamente y los pasos que tiene que seguir, hágalo y ya después la justicia dirá, pero qué menos que activar ese protocolo de acoso. ¿Van a pedir dimisiones? Nosotros, desde ahorita, como secretario local de Puerto Rosario, sí hemos tenido tanto reunión con los responsables, de nuestros compañeros en el ayuntamiento, también con el responsable insular. Hemos tomado diferentes actuaciones, como no solo la exigencia de la activación de ese protocolo de acoso por parte que lo que no se entiende es como la concejal o el propio alcalde diciendo que como que no sabían, como que no se había iniciado ese protocolo porque no se había demandado o iniciado por parte de la demandante, cosa que desde que tengas cualquier responsable público que tenga conocimiento de una situación de acoso o de vulneración de sus derechos, tiene la obligación de hacerlo, si no es connivencia, y en esa connivencia también es parte del delito. Por lo tanto, nosotros, respetando la posición, ahora mismo se tiene que posicionar la Fiscalía para admitir a trámite la denuncia, pues nosotros seguiremos trabajando no solo en exigir que den explicaciones, la población de Puerto Rosario es necesario explicaciones de esas personas que están al frente de una administración como es el ayuntamiento, y también estamos hablando de que un partido progresista donde realmente existen consejeras en pro de la igualdad, del feminismo, no pueden de alguna manera dar la callada por respuesta ante una situación tan grave como esta. Por lo tanto, primero son los implicados, tanto el alcalde como el concejal, pero también se deben de definir aquellas organizaciones políticas que forman parte del grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. ¿Esperan que hablen una vez que sea admitida a trámite? ¿O forzarán esas explicaciones? Tienen pleno el lunes. Pleno el lunes y es obligación ahora mismo y responsabilidad de esos cargos que forman de las diferentes agrupaciones y los cargos que ocupan como concejales representando los diferentes. Tenemos a Podemos, tenemos a Partido Socialista, tenemos a AMF dio traslado, así se deja entrever en la propia denuncia, al máximo responsable que era el alcalde de la situación en la cual fue consciente en ese momento y cual yo creo que de alguna manera se debe dar un paso más y actuar también. ¿Podría esto suponer una moción de censura?
Ahora no es momento ¿En el de, ayuntamiento? ahora no es momento de pensar en mociones de censura, ahora es momento de buscar la estabilidad en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Vemos que dentro del paquete de acciones que ellos venden, hemos tenido a una concejal, que es Peña Armas, aquí en esta emisora, hemos tenido también al propio alcalde y otros concejales, donde la única justificación que han puesto arriba de la mesa de la inacción del grupo gobierno es que Coalición Canaria está presionando para buscar moción de censura. Coalición Canaria no está presionando para hacer ninguna moción de censura y ahora deben de responder con su propia responsabilidad y de las propias actuaciones de gobierno. No vendan esas cortinas de humo a la hora de justificar toda su inacción por parte de Coalición Canaria. No. Trabajen, realicen su obligación al frente del ayuntamiento y lo que tienen que dar es estabilidad al propio municipio y a los vecinos, que así lo demandan. ¿Congreso de Coalición Canaria? ¿Hay fecha? A pesar del No. COVID, a pesar de... No, en septiembre la comisión permanente pues un poco fijará la fecha porque estaba fijado para mayo y bueno, ya ha pasado todo lo que ha pasado y ahora mismo pues no sabemos también cómo va a venir ese rebrote, por lo tanto yo creo que prudentemente lo que se ha decidido es en septiembre, dependiendo cómo va todo, pues ya fijaremos la fecha. ¿Habrá sorpresas en ese congreso? ¿Os esperan sorpresas de renovaciones importantes, significativas? Los congresos siempre es como una caja de bombones, decía Forrest Gump, ¿no? O de truenos. No sabes nunca el que te va a tocar, ¿no? Pero no, yo lo creo que hay muchas ganas. Eso sí te digo que hay muchísimas ganas, se están trabajando las ponencias y hay muchísimas ganas de, a pesar de lo duro, ¿no? y de lo injusto en muchas ocasiones, el ejemplo de una injusticia, gana las elecciones en Fuerteventura y no le dan tiempo ni 2 meses para gestionar, para poder censurarla, ¿no? Pero creo que además esto también, después de mucho tiempo gobernando, es una oportunidad también, ¿no? Y fíjate tú, que todo el mundo decía que nos íbamos a romper, que Coalición Canaria era un partido que solo se pegaba porque estábamos en el gobierno. Pues ahora mismo creo que un año después de que se hayan unido todos los partidos políticos para quitarnos de todas las instituciones, no solo creo que el balance de gestión no es satisfactorio para Canarias, sino por otro lado, curiosamente la afiliación al partido ha subido y estamos creo que trabajando intensamente desde la oposición, tratando de ayudar. En algunos casos pues te escuchan y te atienden y en otros casos, tristemente, como en la de Fuerteventura, lo que tratan es de excluirte absolutamente de todo y desde un punto de vista, a mi modo de ver, bastante poco inteligente, pues para no se sabe bien qué, ¿no? Para mentir, como acabas tú de poder leer en antena una respuesta de que ya hemos hablado, que ya van a hacer, que ya dando plazos de apertura, y el propio gobierno de España dice, mira, aquí no tenemos conocimiento de que haya ningún acuerdo de nada. Bueno, pues también esa podría ser la noticia del día. Fernando Clavijo, gracias por la visita, especialmente a los micrófonos de Onda Fuerteventura, como siempre, y de Mírame Televisión, y a ustedes también, Lola y David, por el acompañamiento y por esta mesa dedicada a la actualidad de Fuerteventura. Buenos días. Muchas gracias.